Hechos preocupantes los que se registraron durante la noche de ayer. Estamos en plena cuarentena, estamos con toques de queda. Sin embargo, usted ha visto, ¿no? Saqueos, intentos de turbas, detenidos. Estamos con el ministro del Interior, Gonzalo Ulloa, para hablar sobre este tema. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola Iván, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ministro. Bueno, revisando las imágenes, naturalmente un grado de preocupación importante porque no solo hay una situación de delincuencia, sino también una situación de riesgo sanitario detrás de estas actuaciones. Sin duda, son hechos graves. Hoy día tenemos en materia de seguridad pública tres grandes objetivos. Por una parte, mantener el combate a la delincuencia, a la seguridad ciudadana, resguardar el orden público y, por cierto, asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Por lo tanto, ese tipo de conductas son gravísimas, son inaceptables, pero yo quiero valorar el esfuerzo policial, el trabajo de carabineros de la PDI, que en los últimos días ha permitido tener personas detenidas. Estas personas están enfrentando la justicia y además, como en el mes de enero aprobamos la ley antisaqueo, hoy día se están imponiendo sanciones mucho mayores. La mayor parte está quedando en prisión preventiva, por lo tanto, es bueno que la justicia actúe y no vamos a permitir este tipo de conducta. Ministro, ¿solo es delincuencia o puede haber algún grado de desesperación de gente que realmente lo esté necesitando? Porque estamos viendo intentos de saqueo, por ejemplo, a un supermercado. Sí, Iván, pero ¿sabes lo que pasa? Uno comprende la angustia, el dolor, la preocupación, el temor, y por eso el gobierno ha desplegado una red de protección a través de distintas leyes o distintos instrumentos, como la Ley de Protección del Empleo, el Ingreso Familiar de Emergencia, el bono COVID o las cajas de alimentos, y nunca se justifica la violencia o cometer delitos para poder obtener algún tipo de acceso a cosas que pueden ser necesarias, pero en definitiva constituye un hecho delictual gravísimo, especialmente en tiempos de pandemia. Por ello, en definitiva, estas situaciones no son aceptables, no son tolerables, no podemos permitir que la delincuencia finalmente se salga con la suya y por eso la actuación policial ha permitido tener personas detenidas y hoy día están enfrentando a la justicia. Ahora, ministro, se lo pregunto porque evidentemente durante las últimas jornadas ha habido actuaciones que tienen que ver con protestas, incluso personas detenidas que salieron a reclamar, y evidentemente nada justifica los saqueos o la delincuencia, pero salieron a reclamar, por ejemplo, diciendo tenemos hambre. Y cuando uno ve el intento de saqueo de un supermercado, probablemente no es solo delincuencia. Por lo mismo, el presidente puso en marcha el Plan Alimentos para Chile, que significa repartir 2,5 millones de cajas de alimentos, y estamos avanzando para poder completarlo en los próximos días y en las próximas semanas. Y por algo lo que te comentaba de todas estas leyes que se han aprobado, que han permitido ir en apoyo y en alivio de las familias, porque entendemos la necesidad, entendemos la dificultad, pero una cosa es la necesidad, la angustia y el temor, y otra cosa es la delincuencia. Y eso nunca tiene que confundirse, porque finalmente la delincuencia se aprovecha de estas circunstancias para poder cometer sus delitos. Por lo tanto, la delincuencia no la podemos permitir, la violencia no es tolerable en una sociedad democrática y la gran mayoría de las personas cumplen las normas sanitarias, cumple la ley. Y además otra cosa, la delincuencia no respeta las leyes por definición y en consecuencia tampoco respeta las normas sanitarias. Y en eso como gobierno vamos a ser muy inflexibles, vamos a actuar con toda la energía, con todo el rigor que nos permite la ley y nuestra Constitución, y por lo tanto vamos a ejercer todas las acciones que correspondan cuando se produzcan estas situaciones para, en primer lugar, proteger la seguridad de las personas y, en segundo lugar, para sancionar a quienes cometen estos delitos. Ministro, durante la jornada se conocieron datos de la encuesta de seguridad ciudadana que, si bien son del año pasado, demuestra una baja en algunos delitos. Sin embargo, hay una percepción de que estos suben de parte de la ciudadanía. ¿Cómo interpreta usted este desfase entre el dato duro que entrega la encuesta, cuántos delitos se han cometido, versus la percepción de que hay un aumento? Sí, a ver, lo primero, para que la gente lo entienda bien, esta es una encuesta que es la encuesta oficial a través de la cual se mide la evolución de los delitos en Chile, la encuesta ENUSC. Y lo que muestra la encuesta es que efectivamente entre el año pasado y el año 2018, esta encuesta se tomó a fines del año pasado, cayeron los delitos, cayó el índice de victimización que mide la cantidad de delitos que se cometen y cayó de 25% a 23%. ¿Y qué significa eso? Que 105.000 hogares dejaron de ser víctimas de la delincuencia, lo que sin duda es una buena noticia, pero también es cierto que nos queda muchísimo por seguir avanzando, porque 23% de los hogares fueron víctimas de los delitos, por lo tanto nos alegramos por quienes ya no sufren la delincuencia, pero nos preocupamos y nos ocupamos por los millones de chilenos que todavía son víctimas de la delincuencia. Por ello estamos trabajando y por ello estamos tomando un conjunto de medidas. De hecho, hoy día anunciamos varias medidas junto al presidente de la República, sobre todo en lo que tiene que ver el uso de las tecnologías para hacer lo que tú dices, aumentar la sensación de seguridad y fortalecer el combate al delito. Por ejemplo, estamos instalando drones, pórticos de televigilancia,
cámaras en las calles o también cámaras corporales en carabineros. Y esa tecnología al servicio de las personas y al servicio de la seguridad, nosotros creemos que va a permitir no solo seguir reduciendo los delitos, sino también mejorar la sensación de seguridad, que es una obligación que tenemos y es un compromiso del presidente y en mi caso como ministro del Interior, porque finalmente una cosa son los números objetivos y que bajen los promedios y se reduzcan los delitos es una buena cosa, pero otra cosa también es la sensación. Tenemos que seguir reduciendo la delincuencia y tenemos que mejorar la percepción de seguridad de las familias. Ministro, a propósito de percepciones, de sensación, ha generado mucha polémica hoy día los dichos del ministro Mañalich. Escuchábamos hace algunos instantes la explicación que daba la ministra vocera de Gobierno a propósito de desconocer la magnitud de la pobreza y el hacinamiento. Uno entiende naturalmente que hay una explicación que se intenta dar, pero yo le pregunto a usted si es plausible que la máxima autoridad sanitaria del país desconozca, la persona que en definitiva está tomando las medidas para dictaminar, por ejemplo, las cuarentenas, medidas restrictivas, desconozca la magnitud del hacinamiento y la pobreza en Chile. ¿Qué interpretación le da a usted? ¿Cómo se explican los dichos del ministro Mañalich? El ministro Mañalich es un servidor público que fue 4 años ministro del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, ahora nuevamente. Ha trabajado gran parte de su vida profesional en la salud pública y conoce bien la realidad y la necesidad de los chilenos. Y sabemos que hoy día en los sectores vulnerables, en los sectores de clase media, obviamente la pandemia está provocando muchísimo daño y muchísima dificultad. Y por eso la principal preocupación del ministro y de toda la autoridad sanitaria ha sido precisamente fortalecer la red pública. ¿Por qué? Para que las personas que necesiten una atención de salud puedan acceder a una atención de salud. Esa es la principal prioridad que tiene el gobierno y que tiene el ministro. Por lo tanto, creo que no tiene ningún sentido armar una polémica que no tiene mayor fundamento, en particular con un ministro que ha dado prueba de un compromiso y una vocación pública. Ministro, pero ¿a usted le parece que es así? Porque el ministro dice desconocer precisamente la realidad de pobreza y hacinamiento. Y cuando uno toma medidas tan restrictivas como las cuarentenas, prolongadas además como han sido en el Gran Santiago, afectando a sectores básicamente vulnerables, ¿no? Santiago Sur, Santiago Poniente, la zona centro y norte de Santiago, y el ministro señala que no conocía la magnitud del hacinamiento. Parece poco probable, ¿no?, que también entienda la dimensión de cómo va a afectar eso a la gente. Yo entiendo que el ministro está tomando las decisiones sanitarias, pero yo le pregunto a usted como ministro político, cuando la autoridad sanitaria dice, mire, no conocía qué tan grande era esto, ¿eso no le parece que tiene una gravedad importante? Por supuesto, no, si Iván, si eso está claro. Si el punto es que nadie se confunda. Si, ha sido un servidor público durante gran parte de su vida, fue ministro de Estado durante los 4 años del primer gobierno del presidente Piñera, ahora nuevamente conoce los hospitales públicos, la salud pública y la realidad que viven los sectores marginados de nuestra sociedad. Y esa es la prioridad del gobierno. Precisamente trabajamos día tras día con todo nuestro compromiso para llegar a los sectores que están más vulnerados en nuestra sociedad. Esa es la razón por la cual estamos en el servicio público. Yo te puedo contar personalmente, en mi caso, yo estuve el día lunes con Carabineros recorriendo, patrullando efectivamente comunas donde hay más vulnerabilidad, como el caso Puente Alto, estuve en Bajos de Mena, estuve también en la comuna de San Bernardo, hace algunos días atrás en San Joaquín, San Ramón, El Bosque, La Pintana, porque sabemos que ahí hay más dificultades y por lo tanto, junto con llegar con protección social, con apoyar la caída de los ingresos, la pérdida de los empleos que están sufriendo millones y millones de compatriotas, también tenemos que asegurar el resguardo y todas las medidas, tanto en seguridad como en cuanto a la parte sanitaria, para que las personas puedan enfrentar de la mejor forma la pandemia. Entonces, el compromiso nuestro es hacernos cargo de enfrentar la pandemia en la parte sanitaria, también en la parte social y con un énfasis y una prioridad, y eso es lo que nos ha dicho el presidente, en particular por los sectores más vulnerables y la clase media. Ministro, para entenderlo, ¿usted piensa que esta es una polémica más bien armada o agrandada por los medios? Porque a lo mejor es más sencillo decir, ¿sabe qué? Mire, probablemente son declaraciones desafortunadas, no tengo idea, el ministro quiso decir otra cosa o no sé. Le pregunto, porque honestamente, insisto en el tema, en el sentido de que es el propio ministro Mañalich el que señala que no conocía la magnitud de la pobreza y el hacinamiento. Yo no entiendo que son declaraciones poco afortunadas. ¿No es mejor decir eso que decir, no, esto es una polémica falsa? No, y creo además que nos estamos desviando de lo importante, porque hoy día, ¿qué es lo importante? Construir los acuerdos necesarios para fortalecer el sistema sanitario y proteger la salud de las personas, enfrentar de buena forma la pandemia. Eso es lo que le importa a la gente. Y en segundo lugar, fortalecer la red de protección social para que las familias puedan tener lo necesario en cuanto a los ingresos, a la seguridad, a los alimentos, también para enfrentar estas cuarentenas que obviamente causan mucho impacto, son difíciles de sobrellevar
no solo por el hacinamiento, que es un factor relevante, sino porque también somos seres sociales que nos relacionamos, que usamos los espacios públicos. Por lo tanto, creo que lo fundamental es que nos enfoquemos en lo central, que es proteger la parte sanitaria y también proteger la parte social de toda la familia. Ministro, a propósito de acuerdos, mañana comienzan las reuniones que usted está encargado de llevar adelante para lograr este acuerdo nacional. Hay partidos que se han marginado, hay otros que han señalado, miren, no estamos todos invitados. Entiendo que lo de mañana tiene un énfasis especial en el tema Hacienda y por eso no están convocados todos los partidos, salvo los que tengan representación en la Comisión de Hacienda. Explicar un poco el mecanismo, porque hasta el momento pareciera ser que es una invitación que ha sido más bien selectiva detrás de algo que pretende ser un acuerdo más bien nacional. Mira, nosotros no tenemos aspiraciones maximalistas, ni tampoco buscamos un gran acuerdo nacional. Lo que buscamos es construir un acuerdo amplio en torno a dos objetivos, que es un poco lo que te decía antes. En primer lugar, la protección de la familia, la protección social. La pandemia está causando no solo un impacto sanitario en la salud de las personas, sino también un impacto en su trabajo, en su ingreso, en su estabilidad, en su bienestar. Y ese es el primer foco, cómo le damos los recursos, los apoyos y la protección necesaria a todas las familias para enfrentar la pandemia y el impacto que está produciendo el COVID en todos los chilenos. Y en segundo lugar, cómo reactivamos nuestra economía, cómo reactivamos el empleo, cómo reactivamos la capacidad de este país de crecer, de crear oportunidades. Por lo tanto, ese es el foco, es una invitación abierta, amplia, donde van a participar además los partidos que no solo tienen voluntad de construir acuerdos, voluntad genuina, lo que yo como ministro del Interior lo agradezco y lo valoro, porque en Chile nos cuesta construir acuerdos, no es fácil. Los últimos años han sido muy polarizados, con mucha confrontación. Por eso es bueno que tengamos mañana el inicio de un proceso para construir un acuerdo en torno a estos dos objetivos. Y en segundo lugar, obviamente, también queremos que esta colaboración sea sobre la base de quienes tienen una representación importante para poder hacer de este acuerdo algo que fluya lo más rápidamente posible para llegar con beneficio a las familias y a todas las personas. Y ese es el objetivo finalmente de hacer estos diálogos. Ministro, en ese sentido, teniendo en cuenta que la reunión de mañana tiene un énfasis especial en el tema económico, venimos de conocer las cifras de desempleo. Económico y social, ojo con eso, porque la economía muchas veces es muy fría para la gente, aquí el foco es social. No, por eso le quería preguntar. Darle protección a las personas para enfrentar esta pandemia. Precisamente le quería preguntar por eso, porque conocimos la encuesta del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, 15,6% de desempleo en el Gran Santiago, es la cifra más dura en materia de desempleo en 35 años. Se espera para las próximas horas también conocer la encuesta del INE, que es nacional y abarca un periodo distinto. Pero ¿cuánto va a gravitar eso? Porque sin ser una dicotomía, mientras más se prolonguen las medidas de confinamiento por un tema sanitario, más se va a dañar la economía y la capacidad, sobre todo de las familias más humildes, de enfrentar esta pandemia. Bueno, tú tienes toda la razón, Iván. Efectivamente, la pandemia está produciendo un daño, un efecto en los ingresos de la familia, en el empleo. Y por lo tanto este acuerdo es más urgente que nunca. Es muy urgente y por eso el presidente lo convoca y nos pide avanzar con la máxima celeridad posible, porque necesitamos llegar con instrumentos para sustituir o apoyar los ingresos de las familias que están perdiendo los ingresos, los sueldos, también apurar o poder generar los incentivos para crear más empleo. El desempleo subió muy fuerte en la última encuesta del Gran Santiago y recuperar nuestra economía, porque si la economía funciona, si hay empleo, obviamente a todos nos va mejor. Como dice el presidente, de hecho, la mejor política de protección social es que haya empleo. Y por lo tanto, ahí hay un foco muy especial en la recuperación del empleo, de los trabajos de todas las personas. Y por lo tanto, sabemos el efecto que está causando la pandemia y por lo tanto sabemos que es urgente llegar a un acuerdo. Y por eso, este proceso que vamos a iniciar mañana tiene un plazo muy acotado. Queremos en junio poder consolidar un acuerdo para la protección social de la familia y también para la reactivación de la economía y el empleo sobre todo. Bien, pues ministro Gonzalo Urumel, le damos las gracias por estos minutos. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, Iván. Buenas noches. Y un último mensaje, si me permiten, insistir en algo que es fundamental, que nos quedemos en las casas y que respetemos las normas sanitarias. Si no somos responsables, finalmente todas las medidas que tomemos no van a dar el resultado que necesitamos. Por lo tanto, reiterar el llamado a la responsabilidad, cuidarse, quedarse en la casa, tomar las medidas de distanciamiento y, en segundo lugar, entender que con eso somos solidarios, porque al cuidarnos nosotros, cuidamos la salud de todos los demás. Bien, pues, buenas noches. Muchas gracias. Que tenga buena noche. Muy amable. Gracias, buenas noches.